Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar lo que son las medidas de tendencia central, en especial lo que es la moda. La moda va a ser aquel dato que más se repite en el caso de datos sueltos. En el caso de datos en intervalo, va a ser aquel intervalo en el cual se encuentra la mayor frecuencia. Obviamente, de ese intervalo, haciendo unos cálculos o aplicando una fórmula, se va a obtener un resultado que debe de caer en ese intervalo, ¿no? Entonces, la característica de la moda o la manera de cómo identificar la moda es aquella que tiene, en este caso, la mayor frecuencia o bien los datos o el dato que más se repite. ¿Puede haber más de una moda en una distribución? Sí, puede haber más de una moda en una distribución. A lo que voy. Si hacemos datos sueltos, pueden haber dos modas, tres modas o cuatro más modas, ¿sí? A lo que voy en el sentido de que si son dos modas, significa que hay dos datos que se repiten de manera igual. Por ejemplo, no sé, que de repente un 6 se repita 5 veces y un 7 también se repita 5 veces. En ese sentido, ahí estamos hablando que tenemos dos datos, el 6 y el 7, que se repiten de manera igual y son de número mayor de repeticiones. En ese caso, pues ya se llamaría bimodal. Para el caso de los intervalos, aplica cuando tenemos dos intervalos que pueden ser no necesariamente juntos, sino que pueden ser de diferentes niveles, y obtener de ellos que la frecuencia mayor sea igual en ambos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos intervalos que pueden ser, que se tiene que calcular lo que es la moda. Para ello, tenemos aquí el simbolito de la moda, que se representa con una X y una como especie de casita. Y de allá pues viene lo que es el cálculo de la moda. Vamos a determinar, por ejemplo, en este caso de datos sueltos, lo que es en sí la moda. Yo tengo esa serie de datos y tengo que ver cuáles de ellos se repiten. En este caso yo tengo el 3 que se repite dos veces, el 7 que se repite cuatro veces y el 6 que se repite tres veces. La pregunta del millón es, ¿cuál de estos datos pues, se repite más? En este caso, pues se repite el 7. Por lo tanto, ese 7 sería nuestro valor de moda. Esto es lo que sucede cuando hacemos los datos de manera suelta, es decir, una serie de datos que las podemos tener ahí y vamos marcando cuáles son los que se repiten más, ¿no? En este caso, se repite más el 7. Suponiendo que nuestro número 6 se repita cuatro veces igual, entonces ya aquí habrían dos modas, es decir, sería un caso bimodal. ¿Por qué? Porque el número 6 y el número 7 también se repiten cuatro veces cada uno. Entonces, ahí es donde entra esto de bimodal. En este caso, pues sí, solamente aplicaría lo que viene siendo pues en este caso lo que es el 7 porque solamente este se repite cuatro veces. Para el caso de lo que son los intervalos, primero que nada tenemos que ubicar el intervalo con mayor frecuencia. Así determinamos qué intervalo vamos a utilizar para aplicar esta fórmula. Entonces, primero tenemos que ubicar el intervalo con mayor frecuencia. Una vez que ya ubiquemos el intervalo, lo marcas, lo señalas, lo indicas y con base en ese intervalo vamos a calcular o utilizar esta fórmula. Para el caso de la fórmula, nos piden un límite real inferior, nos piden una amplitud, nos pide una diferencia o delta y y nos pide una diferencia o delta 2. Aquí, pues bueno, vamos a determinar cómo se calcula esto de la delta 1 o diferencia 1 y la delta 2 o diferencia 2. En el caso de la diferencia 1, tenemos que a la frecuencia mayor que elegimos, es decir, lo que ubicamos aquí, ubicamos el intervalo, a esa frecuencia mayor le voy a restar la frecuencia anterior a ella. Y en el caso de la diferencia 2, a esa frecuencia mayor le voy a restar, pero la posterior a ella. Esto es lo que vamos a hacer al momento de ya haber identificado el intervalo que tenga la mayor frecuencia. Vamos a pasar al Excel para que vean cómo se realiza en este caso. Bueno, yo aquí ya tengo marcadas mis frecuencias. Entonces tengo marcadas mis frecuencias. ¿Cuál de todas es la mayor? En este caso, una mayor tengo acá que es 15, otra que es 17 y aquí tengo la de 19. Obviamente la de 19 es la mayor. Esta es la frecuencia que tiene, esta es la frecuencia que es mayor a comparación de las demás. Por lo tanto, este intervalo es el que voy a utilizar para lo que viene siendo el cálculo de la moda. De ahí nos vamos a lo que es el desarrollo de la fórmula. Vamos a desarrollar la fórmula.
y sabemos que nos está pidiendo, en este caso, un límite real inferior, una amplitud, una frecuencia mayor, una frecuencia anterior, una posterior, y de ahí calculamos lo que son las diferencias. Tenemos lo que es el límite real inferior. Vamos a ver cuál es el límite real inferior del intervalo que tiene la mayor frecuencia. En este caso es 119.5. Aquí está. Nuestra amplitud, en este caso, pues sabemos que es 10. Vamos a marcarlo aquí en la tablita. Está nuestra amplitud. Y ya sabemos que es 10. La frecuencia mayor, en este caso, ¿cuál fue la frecuencia mayor? Fue de 19. Aquí está. Entonces, 19 se marca y ya lo ponemos. Nos pide una frecuencia anterior. En este caso, nuestra frecuencia mayor es el primer intervalo. Por lo tanto, si nos vamos a anterior, no hay nadie, no hay nada, no hay dato. Por lo tanto, se le pondría, en este caso, 0. ¿Sí? Se pone 0 porque no tengo el dato. En este caso, no tengo una frecuencia anterior. ¿Qué pasaría si nuestro intervalo también cae aquí al final? Vamos a suponer que 13 sea nuestro número mayor o nuestra frecuencia mayor. Obviamente, aquí sí tendría uno anterior, pero no tendría el posterior. Entonces, en este caso, como no hay posterior, se pondría 0. En este caso, no tengo el anterior, que sería 0, pero sí tengo el posterior, que en este caso sería 14. Entonces, mi frecuencia posterior sería 14. Vamos a ponerlo aquí. Es igual a 14. Y bueno, pues ya sé que a la frecuencia mayor le voy a restar la posterior, perdón, la anterior, y la frecuencia mayor le resto la posterior en el caso del D2. Para D1, a la mayor le resto la anterior. En este caso es 0. La 19. En el caso de delta 2 a la mayor, le resto la posterior. Menos, en este caso, 14. Nos da 5. Entonces, ya aplicando nuestra fórmula, pues vamos a desglosarla. De preferencia, vamos a seguir la misma secuencia del final hacia el inicio. Entonces, vamos a poner nuestro igual y dividimos D1 entre D1 más D2. Entonces, D1 en este caso es 19 entre, abrimos paréntesis porque vamos a hacer una suma de D1, ¿sí? Otra vez, más D2. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí, nos dice que vamos a multiplicar. Entonces tengo que encerrar todo este grupo de datos, lo tengo que encerrar en lo que es en este caso otro paréntesis. Dice que voy a multiplicarle con la amplitud, pues la multiplico con la amplitud. Aquí está la amplitud, es 10. Ya multipliqué, vuelvo a cerrar con paréntesis toda esta operación para que no se tergiverse, no se cambie, no afecte. Entonces ya tengo aquí la multiplicación con la amplitud. Ahora me falta la suma con el límite real. Entonces sería más la suma con el límite real es 119.5. Entonces tenemos que nos da 127.42 la moda. ¿Sí? Ese sería nuestro valor de moda. Y si lo comparamos con el valor de moda de Excel, está aproximada. Tiene una diferencia de 3-4 unidades. Y si nos vamos al intervalo donde calculamos la moda, vemos que en este caso tenemos 120, 129 y aquí entre estos dos datos se encuentra el 127.42. ¿Sí? Entonces, ya vimos que con base en esta fórmula nos da más exacto el valor de la moda. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.